el Nuestra.online, plataforma Moodle de la Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino. Al contacto del amor, todo el mundo se vuelve poeta. Con esta frase del filósofo griego Platón, damos inicio a nuestro tercer y último contenido de este año escolar 2020-2021. Quien les habla, su profesora Carmen Verónica Solórzano, y es un gusto para mí volver a saludarlos. Este contenido, titulado Poesía, tiene como objetivo realizar el análisis semántico y métrico de estrofas poéticas seleccionadas. Les explicaré brevemente el origen de la poesía. La poesía lírica nace en Grecia en el siglo VII a.C. y debe su nombre a que en sus orígenes no era un género literario destinado a ser leído, sino a ser recitado o cantado ante un auditorio, realizado por un individuo o por un coro al son de la lira. De esta manera los griegos realizaban sus ceremonias y este coro que los acompañaba podían recitar o cantar estas manifestaciones poéticas de los autores de la época y lo podían homenajear y honrar a uno de sus dioses. Poesía es lírica. Es un tipo de poesía donde el autor expresa sus sentimientos y emociones, generalmente en verso. Hoy solo se recita. Recuerden que en la lámina anterior les decía que en sus inicios se recitaba o se cantaba. Hoy solo se recita. La lírica se caracteriza por la musicalidad de la rima, el ritmo de los versos, su brevedad y su expresividad. En la lírica se canta e interpreta la realidad del autor. ¿Te gusta leer poesía? Para el poeta, la poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y le sale por las manos. De esa manera, el poeta expresa lo que es la poesía. Un buen lector de poesía interpreta a través de las palabras e imágenes el mensaje que el poeta quiere transmitir. La siguiente estrofa poética es del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, el cual define la poesía de la siguiente manera. ¿Qué es poesía? Dice mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Esto lo hace Gustavo Adolfo Bécquer para poder explicar lo que es el concepto de poesía, pero asimismo nos recuerda la frase que utilizamos al inicio de Platón, donde Platón decía que todo lo que tiene que ver con amor es poesía, y así lo define Gustavo Adolfo Bécquer, donde el amor como tema, el amor como excusa para hablar de todo, y él aprovecha aquí para unir lo que es el amor con el concepto de poesía. Cuando hablamos de poesía, estamos hablando de la expresión del mundo íntimo del poeta, de un lenguaje humano que posee un ritmo regular. Por eso la poesía se define como un género literario escrito generalmente en verso, permitiéndole al escritor expresar sus ideas, sentimientos, historias de amor, desamor y tristezas. Para diferenciar lo poético de la forma expresiva de la vida cotidiana, el poeta ordena sus mensajes de una forma diferente, más armónica, de una manera que al oírlo se siente que su discurso posee una regularidad rítmica que no tiene el lenguaje cotidiano. Ahora bien, el contenido de un texto poético es muy variado y depende del mensaje que cada poeta quiera transmitir al lector. Y cuando nosotros los lectores queremos ahondar un poco más en esa poesía, realizamos un análisis semántico. El análisis semántico es explicar en qué consiste el poema leído o escuchado. Es importante tomar en cuenta el sentimiento del poeta, la época en la cual el poeta escribió el poema y la situación vivida por él, tomando en consideración que en las poesías se está hablando de la expresión del mundo íntimo del poeta. Por ende, en su mayoría, las estrofas poéticas están referidas textualmente a la vida del poeta. Para ejemplificar un poco lo que es el análisis semántico, les traigo una estrofa poética de un poeta griego llamado Anacreonte, que dice así: Está grise ya mis sienes, mi cabeza es cana, y viejos son mis dientes, ya no tengo mi agradable juventud. Anacreonte fue un poeta griego, fue conocido como el poeta del placer, ya que cantaba inspirado a lo que él consideraba lo mejor de la vida, como era el vino y el amor.
Para cuando él escribió esa estrofa poética, ya no viajaba y se encuentra a sí mismo, donde se muestra a un Anacreonte reflexivo y meditabundo. Ya está pensativo y preocupado porque la vida se le ha ido y se le ha ido en placeres. Entonces allí podemos observar que él escribe lo que está sintiendo en ese momento. El Nuestra.online